17 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, tenemos un invitado en el piso, le agradecemos la presencia, le convidamos un mate, esperemos que esté por lo menos de tibio para arriba, caliente. Flamante presidente del comité departamental de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Puerto Madryn. Hubo el fin de semana pasado o el anterior, él ya nos va a corregir si es necesario, cambio de autoridades, tanto a nivel provincial, con la presencia de BIS, ¿digo bien? Asunción de autoridades el día viernes en Trelew, que asumió Mariana Medina, y el día lunes asumió Eduardo Varela en la ciudad de Rawson. Están asumiendo primero los... Buen día, perdón, buen día. Hola, Carlos. Perdón. Están asumiendo primero los comités departamentales de toda la provincia. Hubo solamente internas en el Hoyo. Los demás fueron con lista de unidad, de acuerdo, de unidades. Y suponemos que en agosto/septiembre los dos delegados al comité provincia que van en cada uno de las boletas de los departamentales se juntarían para decidir quién va a ser el candidato de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Así es. BIS es actualmente el presidente de... BIS, no, el actual presidente es Gustavo Mena. BIS fue, porque BIS fue el anterior. Ah, está bien. BIS fue el anterior. BIS fue el que firmó el acuerdo con Ignacio Torres. Con Ignacio Torres a nivel local. A nivel provincial, como presidente del partido. Claro. Digo porque, bueno, de paso hacemos un poquito de historia, vamos y venimos, si te parece, con el presente y con la historia. Le contamos a la gente, además, que Carlos Díaz fue diputado provincial, fue concejal de la ciudad de Puerto Madryn, que ya hace rato había dejado la política, pero hablando de términos nacionales, un parteaguas de la historia es el famoso encuentro en Gualeguaychú, ¿no? En donde, bueno, no sé desde lo personal cómo te habrá tomado eso, pero a nivel institucional es donde la Unión Cívica Radical y el PRO de Mauricio Macri terminan sellando un acuerdo, pero en la provincia, no sé si paradójicamente es la palabra o a diferencia de lo que sucedía a nivel nacional, antes de la llegada de Ignacio Torres, corregime si no es así, sobre todo en ese periodo 15-19, iban cada uno por su lado. Así es. O sea, porque bueno, Cambiemos adoptó diferentes nombres, pero la alianza básicamente Cambiemos, del PRO, la Unión Cívica Radical, y en aquel momento del partido de Lilita Carrió, no se reflejaba en la provincia. Chubutense, en la provincia, ¿no? Así es. Por eso cuando decís lo de Torres y lo de BIS, sí, el punto de partida chubutense. Exactamente. Fue, digamos, el órgano máximo del partido en el radicalismo es la convención. Se eligen 6 convencionales por comité departamental y es el que sella los acuerdos que después termina, o los lineamientos de los acuerdos que después termina cerrando el comité provincia o en coincidencia con la convención. En el mandato de Damián BIS, hoy está Gustavo Mena, en el anterior mandato, se sella el acuerdo con el PRO en Puerto Madryn, solamente con el PRO. Después llega Ignacio Torres a ser gobernador, se incluyen otras fuerzas, otras fuerzas, y ahora se está trabajando, o lo está trabajando el gobernador con el partido Despierta Chubut, que digamos, hoy si vos pasás por lo que antes eran los locales del PRO, te vas a encontrar con que están hoy Despierta Chubut también incluidos. No oficializado como partido, lo están oficializando, pero bueno, nosotros somos parte de ese acuerdo. La Unión Cívica Radical tiene sus mandatos, sus mesas de conducción a nivel municipal y provincial, y tiene, o no, se va a resolver en la convención, que ratificar el acuerdo que selló BIS con el PRO hace 2 años y medio atrás. Volviendo a pasar por la historia, déjame hacer un tamiz por la misma, y de paso también recordamos la propia. Uno todavía tiene el recuerdo justamente de aquella famosa elección del 2003, ¿no? Que también me parece es un parteaguas en la historia contemporánea, no solamente de la Argentina, sino a nivel provincial. Venían de 12 años del radicalismo, así es, 2 mandatos de maestro. Uno de Cacho Lizurume. Uno de Lizurume, y ahí se produce la famosa interna de 3. Ahí nos equivocamos.
en donde esos tres eran el propio Maestro, el propio Lizurume y Simón de Villa, con quien te has referenciado históricamente. Siempre. Mis 20 y pico años los milité con Mario. ¿Hoy siempre. también? Para mí Mario es una persona con mucha vida activa en el partido. Hoy el mismo Mario está más alejado. Más alejado. Estuve con él en la asunción de las autoridades de Trelew. Mañana entiendo que va a estar también. También me hablo con Lizurume y con Maestro. De hecho, la semana pasada charlé con ellos, porque el 26 de junio, aprovecho también y tiro el chivo, Dale. Cumple 135 años la Unión Cívica Radical, o sea, la creación de la Unión Cívica Radical. Y bueno, hablé con Mario, hablé con Carlos Maestro y hablé con Cacho para ver si ellos podían estar, y queremos hacer un poco el encuentro radical en Puerto Madryn. Le queremos dar bastante vida al partido. Entonces, bueno, los invité. Cacho me dijo que estaba con algún problemita, pero casi seguro que venía. Mario me confirmó y Carlos estaba también tratando de venir. Nosotros, esta provincia tiene mucha historia radical. Vos bien lo decís. Esta provincia tiene mucha historia radical. Y tiene aciertos y errores. Y bueno, y pagamos los errores de haber ido a una interna de 3, que no tendría que haber sido nunca. Antes de ayer nos acordamos en el partido. Pero bueno, el dinamismo del radicalismo hace que siempre vayamos a interna, siempre tengamos ese problema, y bueno, lo pagamos caro. La verdad que en ese momento lo pagamos caro. Volviendo a la historia, pero también ligándolo con la actualidad, Madryn, desde 1973, en realidad desde 1976, porque justo durante el golpe, que inclusive por una licencia, quien tiene que entregar las llaves de la municipalidad es Pérez Smolarski, que estaba justamente reemplazándolo al escribano Manuel del Villar. Pero bueno, en la impronta de Del Villar y otros nombres propios, tiene la denominada línea roja, ¿no? En donde también se referenciaban. ¿Sí? Bueno, es hoy, y trayéndolo a Madryn y trayéndolo a tu flamante liderazgo en la conducción del comité. ¿Se mantiene esa historia? ¿Está atomizado? Hay de todo. ¿Cómo se lee el radicalismo hoy, 2026, en la ciudad de Puerto Madryn? Que vuelvo a lo mismo, ¿no? Puro, porque tuvo en un momento una alianza con el Pach a mediados de los 90. Puro no tiene un intendente justamente de extracción radical desde el 76. Es una buena pregunta. La última vez que tuvimos un intendente fue esta que vos acabas de mencionar. La última vez que ganó el radicalismo como radicalismo fue la elección de concejal, que nos llevó a ser concejales a Nora Marcolini y a mí en las intermedias. 2001, exactamente. Cuando Madryn renovaba el consejo de manera parcial. De manera parcial. Ahí le ganamos al peronismo en el 2001, una elección bárbara también. Y después nunca más volvió a ganar el radicalismo en la ciudad. A mí hay dos cosas que no me gusta mencionar en política, digamos, los dirigentes y los punteros, ¿no? Para mí somos todos afiliados y circunstancialmente ocupamos alguna vez un cargo, y circunstancialmente, lo quiero dejar claro esto. En ese contexto, para mí, lo que antes eran sectores muy marcados dentro del radicalismo, el maestrismo, el lizurumismo, el cimadevillismo, para mí los sismos hicieron mal al partido, lo dije internamente siempre, y hoy, gracias a Dios, tenemos mucha gente que integró esos sismos. Hoy mucha gente, ha vuelto al partido mucha gente que hacía muchos años había. De hecho, yo dejé de ser diputado en el 2011 y nunca más fui al comité. Hoy más grande, los hijos más grandes, estas cosas que van cambiando, hacen que uno nunca deje de estar desactualizado. Yo escucho absolutamente todas las radios, veo todos los canales y leo todos los diarios. Todos. Para mí, todos tienen parte de verdad, todos tienen parte de razón, y uno saca su conclusión, pero siempre lo he hecho de esa manera. Hoy los sectores en Puerto Madryn ya no existen. Hoy existen muchas personas que supimos participar activamente durante mucho tiempo en los últimos 25 o 30 años en la interna del partido.
desde aquel momento hasta la elección, hasta la conducción que se estaría terminando su mandato ahora mañana. Y están de la conducción, por ejemplo, que está terminando el mandato, está la mesa funcionando con esa comisión, y después volvieron muchos militantes que se habían ido, y el partido, hoy está, yo noto un reverdecer. A nosotros el frente electoral o la alianza, como quiera llamarlo, con el PRO nos devolvió varios intendentes radicales, nos devolvió la mitad de la Cámara de Diputados, nos devolvió ministros, un vicegobernador, concejales en toda la ciudad. Y eso no es un dato menor. Nosotros somos parte de este gobierno con errores y con aciertos. Con errores y con aciertos. Pero somos parte de este gobierno. ¿Cuál fue la idea de charlar? Hace 45, 50 días tuve 2 o 3 reuniones donde por ahí había que acomodar un poco Puerto Madryn. Y cuando digo acomodar, digo empezar a charlar esto. Empezar a charlar. Yo siempre he sido dialoguista en el partido, siempre he charlado con todos. Y empecé a convocar, desde Martinelli, que nunca había hablado, hasta Mulbayer, hasta la conducción actual. Hoy está Miriam Barletta participando en el partido y su hija activamente hoy siendo la presidenta de la Juventud. Que son gente de ese sector rojo, claro. Entonces hay gente que era del maestrismo, hoy estamos todos trabajando. La verdad que si vos pasás hoy por el comité, yo propuse desde el primer día que charlamos, hagamos de esto un comité abierto. Nosotros tenemos que trabajar todos los días en el comité, de lunes a viernes, todos los días hay que abrir. En el momento que era concejal, me acuerdo siempre en la esquina de la plaza había una farmacia histórica. Y yo siempre discutía y charlaba con los que trabajaban conmigo de que la gente no se enferma antes de una elección, la gente se enferma siempre. Entonces teníamos una cuenta abierta. Digamos, yo soy una persona, vos me conocés, Facu, que he andado en los mejores lugares o en los peores lugares, en los clubes, en la sociedad intermedia. No hay lugar donde yo no pueda participar. Y trato de contagiar eso a los que nos acompañan hoy. Bueno, y así lo fuimos armando. Fuimos armando una mesa con integrantes de distintos, provenientes de distintos sectores, por llamarlo de alguna manera, que ya no son, y a partir de mañana arranca un gran trabajo dentro del partido, de recorrer las juntas vecinales, y a mí que no me digan que las juntas vecinales son, son todas peronistas, no, son juntas vecinales. Son juntas vecinales, ahí vos tenés radicales, ahí vos tenés peronistas, ahí vos tenés gente que es apolítica. Pero el problema del barrio es del barrio. Hay elecciones de 4.000 personas en condiciones de votar, como hubo hace 3 días atrás, 4, 5, el domingo, sí, en el Roque González, y participó el 10%. Bueno, uno podría pensar en el padrón de las internas partidarias. Le ha pasado al peronismo después de mucho tiempo y ha ido a votar tal vez un porcentaje menor. Exactamente. Uno recuerda elecciones de consejo localidad, en el caso del peronismo, tal vez casi con la misma cantidad de votantes de los que fueron en la provincia en la previa de Luque Bowen. Luque Bowen, claro. Bueno, por eso te digo, entonces, ahí me parece un cambio, por lo menos lo noto yo en el comité, ¿no? De compromiso, de asistencia, de sentarnos a charlar, de las diferencias de la puerta para adentro. Hace 14 años no se conformaba una mesa de unidad en el partido. 14 años, no es un dato menor. Toda la vida en esta ciudad hemos tenido internas y logramos llegar a un acuerdo. Logramos consensuar una lista donde los delegados del comité de provincia vienen de un lado y del otro, donde los convencionales vienen de un lado y del otro, donde la mesa del partido vienen de todos lados, bueno, y logramos consensuar una lista. Y eso se vio bien en la provincia, porque acá viene el otro tema. Si nosotros no tenemos un comité departamental fuerte que se replique en los diferentes comités de la ciudad, nosotros no le vamos no va a tener el radicalismo la fuerza que tiene que tener para afrontar lo que viene. Ese es el fundamento de por qué hay que hacer fuerte la Unión Cívica Radical. Como cada uno hará, porque yo veo que se conformaron mesas políticas dentro del peronismo y está bárbaro. Que se conformaron mesas políticas y los partidos están trabajando y está bárbaro.
tienen que trabajar, tienen que ser un engranaje importante entre la necesidad y entre la solución. Es eso, no es ni más ni menos, eso es un partido político, de eso se nutre un partido político. Bueno, hay que bajar ese mensaje. Estamos dialogando con Carlos Díaz, flamante presidente del Comité Departamental de la Ciudad de Puerto Madryn. Pasaron 32 minutos de las 10 de la mañana. Lo que ha pasado es el tiempo, ¿no? Y la presbicia se agranda. Sí. ¿Cómo ves a Madryn hoy? Punto 1. Y punto 2, preguntarte por el ámbito de la pesca, que en la faz privada, bueno, en el último tiempo ha tenido que ver con tu actividad, y también obviamente en la faz pública en su momento generando inclusive más de un ruido, ¿no? Mucho. En función de denuncias en primera instancia, de leyes posteriormente. Tremendo. La verdad, ¿cómo veo Madryn? ¿Cómo ves Madryn? ¿Cómo ven en función de este diagnóstico que decís comienzan a hacer, ¿no? ¿Cómo lo ven partidariamente, si se quiere? Algunas cosas se están haciendo bien. Creo que Madryn ha crecido en los últimos 10 años entre 70.000 y 80.000 personas han ingresado a Madryn, 8 o 9 familias por mes. Está asignado Madryn a ser, calculan en los próximos 10, 15 años, una ciudad con 210.000 habitantes. Un promedio de edad de 28 o 30 años. Entonces, es necesario que se participe en cómo crecer Madryn. Y en esa intensidad, ¿cómo se crece en forma de infraestructura, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene Madryn. Yo creo que hoy, y te puedo hablar de Madryn porque mi papá son nacidos en Madryn cuando había 4.000 habitantes. O sea, de toda la vida. Mis dos padres son de antes que venir al lugar. Yo digo que al lugar fue un antes y un después, ¿no? En este crecimiento. La infraestructura es un problema que tienen las ciudades que crecen a esta velocidad. Los problemas a solucionar claramente son, para mí, tiene que haber una inversión privada dentro de todo esto. Para mí no todo tiene que ser público. ¿Por qué digo esto? Porque hoy Madryn crece a una velocidad que lo público no lo abastece. Depende de la plata que exista en ese momento, depende de los signos políticos que gobiernen la municipalidad, la provincia y la nación. Bueno, vos hablaste de un crecimiento exponencial de Madryn, ¿sí? Sí. Que seguramente debe ser de los índices más altos a nivel nacional. Lejos. Una de las dos ciudades, entiendo, Neuquén también está bien a una velocidad, pero lo de Neuquén, discúlpame Facu, lo de Neuquén es puntualmente por el petróleo, y ahí está la diferencia. Lo de Comodoro era puntualmente por el petróleo. Hoy Comodoro está teniendo un gran problema porque Vaca Muerta lo está absorbiendo, y Madryn tiene 3 puntales diferentes para mí, ¿no? Una es la metalmecánica, la industria, el otro es la pesca y la otra es el turismo. Entonces, es más difícil que Madryn se caiga, por llamarlo de alguno, por decirlo brutalmente, a que se caigan otras ciudades. Trelew, Rawson, El Valle, el Comodoro mismo, que uno decía se armaban casi la mitad del presupuesto de la provincia con las regalías petroleras, y hoy está en caída, y hoy hay un gran problema. Entonces, estamos ante un crecimiento de un Puerto Madryn que no nos puede tener ajenos. Nadie puede estar ajeno a este crecimiento. Pero ahí te hago un asterisco. Sí, claro. Más allá de lo que mencionás de lo privado, que es así. En lo público está el tema famoso de la coparticipación, ¿no? Uh-huh. Coparticipamos con signos políticos diferentes, como mencionaste vos. Coparticipamos por una ciudad que ya no es, ¿no? Con mejor o peor relación, como ha sucedido en los últimos años. Madryn sigue teniendo esa imposibilidad. Totalmente de acuerdo. Y ahí arranca el primer problema. ¿Y eso por qué? Porque tiene que hacer un acuerdo provincial para que lo que le saquen a Madryn o lo que le den a Madryn que le corresponde se lo tiene que sacar a otras ciudades. Esto es así. La ley de coparticipación está armada o riega todas las ciudades de la provincia, y quizás no quieran pagar el costo político de quedar mal con aquel o con este en beneficio de Madryn. Pero bueno, la verdad es que Madryn es el único que ha crecido, una de las pocas ciudades que ha crecido, lejos en Chubut, la que más ha crecido. Madryn,
aquellos años que uno recuerda, Trelew era el 30% más grande que Madrid. Hoy nosotros somos la segunda ciudad en la provincia, con cantidad de habitantes. No por lo que dice el censo, porque vos acabás de dar en la tecla justa, porque el censo nos habla de una ciudad que no es Madrid. Yo calculo que hoy Madrid debe tener 130.000 habitantes, sin temor a equivocarme. 130.000 habitantes. Entonces, está hablando de una ciudad que coparticipa por casi el 40% menos que eso. Te preguntaba por la pesca. La pesca Madrid debe tener hoy 22 plantas pesqueras. Chicas, grandes, tengo entendido que tiene ese número. Están pasando cosas graves en la pesca. Tienen que ver con decisiones que están tomando empresarios de irse a otro lugar. Vos, lo que pesca en la temporada de provincia, que es una temporada corta de noviembre, marzo, noviembre, febrero, tienen por ley como condición procesarlo dentro de las plantas dentro de la jurisdicción provincial, y esta temporada de nación, donde están fuera de las 12, pescan en cualquier lado y se lo llevan a cualquier lado. Y está pasando eso en Madrid. El contexto mundial no ayuda, los criaderos de langostino tampoco ayudan, se están vendiendo prácticamente a la mitad de precio que lo que se vende un langostino salvaje. Ahora algunos empresarios están intentando levantar, creo que están un 36% o un 50% del proceso en alta mar. Entonces, cuando vos empezás a ver varios componentes, empezás a ver que esto que empezó como un problema se va agrandando, ¿no? Está siendo un problema hoy importante. Los costos fijos han crecido muchísimo. Uno de los problemas que yo tuve en la empresa, yo pagaba 6 millones de pesos entre luz y gas y pasé a pagar 60. Asume mi ley. Marzo-abril quita los subsidios. Mayo, de 6, pasé a pagar 60. Se incrementaron los costos laborales, eso no se discute, pero de un mes para el otro pasaste a pagar de gasto fijo 100 millones de pesos más. Eso le pasó a todas las empresas, con el agravante de que no estaban las condiciones dadas para exportar, con la suerte que tenía el que exportaba. Entonces tuvo un año parada la venta, o 8 meses, 9, en donde había empresas que tenían que seguir produciendo y que no tenían venta. Esto fue lo que me pasó puntualmente a mí. Yo tuve que bancar empleados durante mucho tiempo hasta que pude, porque yo no podía dejar de traer pescado de Santa Cruz, que era la merluza que me venía, y eso me llevó a que tenga que trabajar abriendo, produciendo y perdiendo plata todos los días. Una locura, Los galpones llenos de harina, y no poder venderlos, pues las condiciones no estaban dadas. Después se empezó a acomodar un poco el tema, después el dólar empezó a levantar, con las cosas que están bien con que el precio del dólar se levante y con las cosas que están mal, con una inflación que miente y con un número que al que percibe no va acorde con lo que aumenta la inflación. Digamos, todos esos son problemas, pero lo troncal de todo esto es que a cualquier empresa le aumentaron, y hablo por lo mío, 10 veces más los costos fijos solamente en luz y en gas. Entonces, después pasó lo que pasó, se llegaron a atrasar 5 quincenas, hoy están la empresa trabajando, hoy se están pagando todas las deudas, de hecho se paga la luz, el gas, llegué a tener 5, digamos, lo que cuento mi historia porque es real, porque la viví, porque no tengo problema en contarla, y fui una de las tantas miles de pymes que hoy, gracias a Dios, esta no cerró, pero que han cerrado en el país. Bueno, esto también hay que decirlo. Digamos, las decisiones que se toman con los distintos signos políticos claramente te repercuten. Si a vos, como le pasó a Chubut, te dicen de un día para el otro, desde Nación, no te mando más plata para obras, ahora las obras hacela vos y te condono la deuda, cambió la matriz de cómo funcionaron las provincias desde el 83 a la fecha. Digamos, cambió la matriz que no te pago la deuda que tenía, pero hago la ruta. O sea, cambió la matriz de cómo funciona la provincia. Por eso en otros lugares se están haciendo las inversiones públicas privadas. Vos vas a Neuquén
que es el polo desarrollado más grande que hay en toda la Patagonia, y lo privado y público va de la mano. Va de la mano y tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el Estado no te baja más, porque vos tenés que seguir creciendo. Quizás no sea la misma forma esta de pensar de aquellas ciudades que no crezcan o que decrezcan, al revés. Pero en las ciudades vigentes, pujantes, vos tenés que tener un ensamble privado en el estamento que vos quieras, en la actividad que vos quieras o en el desarrollo que vos necesites, pero tenés que tenerlo. Mi visión sobre el tema. No es nada más y nada menos que mi visión, pero todo indica que esto está empezando a pasar. Insisto, el gobierno nacional fue, con aciertos y errores, decidió cosas que perjudicaron claramente, por ejemplo, la obra pública en todas las provincias. En la obra pública en todas las provincias. Entonces, por un lado no te cobra deuda que vos no se la pagabas como provincia, porque por eso era deuda, pero por otro lado te dejó de financiar obras. Entonces se te para la UOCRA, entonces se entró en un embudo complicado. Te vuelvo a repetir, de todas estas cosas se fueron nutriendo los que toman decisiones en los municipios y en las provincias. Y fueron ayornándose, acomodando el cuerpo para seguir. Y en ese para seguir, siempre el hilo más fino es el empleado que pierde el trabajo, es el empleado que cobra un sueldo que no es acorde a lo que aumentan las cosas, es el empleado que su nivel de vida baja, digamos, todo eso pasó en este último tiempo. Muy loco, pero todo eso pasó. Todo eso pasó. Te agradezco la visita, hay mucha tela para cortar, obviamente que el ámbito nacional nos podría llevar a derivar por un montón de lados. No tengas dudas. La seguimos en cualquier momento. Gracias. Y bueno, recordarlo del 26 de junio, que de alguna manera también te va a morigerar algún recuerdo futbolero, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros... Justo cae el 26 de junio. Justo cae el 26 de junio. Bueno, 26 de junio decías, horario... 19 horas. 19 horas. Mañana... Sí. Antes del 26, sí. No nos fumamos la vaca Tarascón, Mañana asumimos en el comité departamental a las 19 horas. Mañana viernes 12. Mañana viernes 12, vienen comités departamentales de la Cordillera, de Comodoro, de la zona sur, viene. Y el 26 de junio... Es el acto en Puerto Madryn, por el aniversario el número 135 de la creación de la Unión Cívica Radical. Del radicalismo. Y en agosto decías, ¿son el cambio de autoridades provinciales? No está fija la fecha, pero calculan agosto. Mire que el Mundial... Está bien, pero sí este año va a haber cambio de autoridades. Sí, no va a pasar de... O sea, Mena no continúa. Por una cuestión de mandato o de decisión. Se termina el mandato. Termina el mandato, se eligen las autoridades en los departamentales y eso lleva a que se recambie el presidente del partido. Bueno. Hasta ahora hay un solo candidato, Gerardo Merino. El intendente de Trelew. El intendente de Trelew, y con posibilidades de que salga otro, no lo sé. Pero bueno, ya estuvo Gerardo en el comité. Si hubiera otro candidato, también va a venir a charlar al comité. ¿La seguimos? Cuando quieras. Ya hablamos de fútbol, deporte, de Vulcan. No, de Vulcan, de River, de la banda. Bueno, de Brown, claro que sí. Bueno, nos ponemos los anteojos para ver la hora. Son las 10:45. El agradecimiento para Carlos Díaz Flamante, presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Puerto Madryn. Ya seguimos.